bien todos? Sí, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la ozonoterapia. Vamos a hacer una introducción importante acerca de la ozonoterapia. ¿Por qué juega un papel tan importante en las terapias de complemento? Recuerdo mucho que hay un artículo de Belio Boschi, que es uno de los principales autores en la investigación tocante al tema de la ozonoterapia, el cual menciona que tiene un apartado ahí en el, en el prólogo, ujú, que dice, no importa cuál sea la terapéutica o el tratamiento de tu paciente. Así, vuelvo a repetir, no importa cuál sea el tratamiento o la terapéutica que emplees en el tratamiento de tu paciente. Siempre es importante mejorar y aumentar la optimización de oxígeno. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente dice que puedes darle farmacología, que puedes darle herbolaria, que puedes dar células madre, que puedes darle terapia neural, que puedes darle herbolaria, que puedes darle flores de Bach, homeopatía, y puedo seguir hablando. Es importante siempre, sobre todos los tratamientos que mejores, la disposición o disponibilidad de oxígeno. Ujú. Ya que dentro de los efectos que se encuentran en la disminución de la utilización de oxígeno, tenemos algo que se conoce como envejecimiento prematuro. Y básicamente a través del curso, a través del diplomado que se emplea en la institución, en el instituto y en las investigaciones que se van llevando a cabo hasta el momento, que hay muchísimos artículos en materia de ozonoterapia indexados precisamente con los usos y efectos fisiológicos sobre muchas de las enfermedades. Esto repitiendo con el objetivo dentro de las recomendaciones que hizo Belio Boshi, precisamente, que es aumentar la disponibilidad o la utilización de oxígeno. Dentro de estas características, entonces, nosotros tenemos y vamos a comprender a través del conocimiento que vamos adquiriendo para qué nos podría ayudar, cuáles son los beneficios. No solo es un gas, no solo es oxígeno, es más allá de lo que nuestro entendimiento da. Y si nosotros recordamos un poco de las clases de bioquímica, básicamente estas clases de bioquímica que tanto trabajo nos costaron a los médicos, que tanto trabajo le costaron a los químicos, a los biólogos, hablar precisamente del oxígeno, ujú, como una fuente principal de energía. Entonces, precisamente vamos a retomar y vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque para poderles hablar de ozono nos llevaríamos muchísimas clases para ir desmembrando cada una de sus partes para poder tomar el mayor conocimiento dentro de el tratamiento y la aplicación de ozono a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que vamos a hablar qué es el ozono, porque básicamente esto hace mucho ruido a los pacientes, a los médicos, aquellos que no conocen y no han estado en contacto directo con la ozonoterapia, no ha estado en contacto directo con el tratamiento de estos pacientes para poder implementar el uso de su aplicación. Entonces, ¿qué es el ozono? Básicamente el ozono es un gas. Es un gas de olor fuerte. Ujú. Este gas de olor fuerte, que es como lo define, es uno de los agentes oxidantes más fuertes que se utilizan en la industria. En la industria, el ozono lo utilizan como blanqueador, como desinfectante, ¿sí? Pero tiene una de las características importantes, que al ser inspirado va a tener efectos altamente venenosos. Ujú. ¿Por qué? Porque el ozono al ser inspirado irrita y daña el epitelio. Básicamente entonces,
este ozono que se está utilizando. Por eso es que una de las características, no sé ustedes, si alguien es de aquí de la Ciudad de México, sabe que constantemente nos ponen no sé, en otros estados, pero por lo menos en la Ciudad de México, nos ponen en plan de contingencia ambiental. ¿Y qué es lo que reporta el plan de contingencia ambiental para podernos quitar carros? ¿Alguien sabe? ¿Puede repetir la pregunta, disculpe? Los IMECAS, ¿no? Son los que reportan. En la Ciudad de México, cuando nos mandan a plan de contingencia, ¿qué es lo que reporta para podernos llevar a ese plan de contingencia? Dice el compañero, por ahí un compañero, no sé quién fue, dijo que los IMECAS. Ujú. Pero básicamente es más exacto. ¿Alguien sabe? A ver, por aquí. El dióxido de carbono, dice Norma. Pues uno de los precisamente una de las características los cuales nos llevan a un plan de contingencia es precisamente el índice de ozono que está en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el ozono, como les comenté, es irritante y daña el epitelio de los pulmones, más las partes por millón de partículas suspendidas. ¿Sí? Las partes por millón de partículas suspendidas, como son los elementos contaminantes, entre el dióxido de carbono, entre el nitrógeno, a pesar de que el nitrógeno es parte del aire que respiramos, pero básicamente lo que utilizamos es oxígeno y todas estas características. Entonces, para que ustedes vayan comprendiendo el por qué, el hecho del por qué no podemos inhalar el ozono, es precisamente porque es irritante y daña el epitelio de los pulmones por la vía inhalatoria. En el caso de la ozonoterapia, básicamente, como lo dice la palabra terapia, no lo utilizamos por vía respiratoria. Lo utilizamos por otras vías para aprovechar precisamente esos efectos fisiológicos, estos efectos fisiológicos que van a mejorar en mucho a nuestros pacientes. Ujú. El ozono básicamente se va a formar de forma natural, valga la redundancia, ¿sí? Siempre va a haber de forma natural, va a tener una formación. Entonces, esta formación se va a dar precisamente a partir de una baja adición de energía, que estamos hablando que cada molécula de oxígeno tiene dos electrones en su último orbital y dentro de este efecto que de una descarga eléctrica de 143 kilojoules sobre moles, va a desprenderse y va a provocar que se rompan estas moléculas de ozono, de oxígeno básicamente. Por el mismo efecto corona, por la misma descarga eléctrica, en algún otro momento donde hay otras dos moléculas se van a unir formando tres moléculas como resultante. Siempre va a haber una molécula escapada, siempre porque recuerden que el oxígeno siempre viene en parejas. En este caso, hablando del ozono, va a haber un O3 y dos moléculas de oxígeno libre. Y una que va a estar buscando aparearse, que sería un grupo superóxido. Ujú. Pero eso sería otro tema. Entonces, básicamente, este ozono que nosotros tenemos se va a transformar, se va a unir y va a descomponerse frente a otro efecto. Básicamente, su descomposición es bastante sencilla a través de los rayos UV. Por eso, cuando hay lluvias eléctricas, se forma muchísimo ozono. Si alguien de ustedes ha estado trabajando o ha trabajado con cosmetría y hacen algo que se llama alta frecuencia, creo que sí se llama alta frecuencia, no sé si alguien de ustedes lo ha trabajado y lo pasa por la cara y produce este efecto corona. Y tiene como resultado, este olor que va emitiendo como resultado es el ozono. Básicamente esas técnicas se conocen como ozonoforesis, ¿sí?
Entonces, sería el resultado. Resulta que gracias a este efecto corona que se puede hacer en los equipos de ozono, nosotros podemos tener el ozono grado médico en los equipos. Ujú. Porque básicamente es puro y no necesita ningún otro, no tiene ningún otro componente que pueda así afectar al cuerpo. Como había comentado, el ozono se genera in status nasi, que básicamente no tiene ningún efecto nocivo para el cuerpo. Una vez que se rompen estas tres moléculas de ozono y se quedan dos moléculas juntas y una sola, un grupo superóxido que en algún momento se va a unir rápidamente a otro elemento, va a formar oxígeno como tal, que no tiene ningún efecto agresivo para nuestro cuerpo. En ocasiones algunos personajes médicos, algunos otros personas que no conocen bien cómo es la ozonoterapia, van a decir que el ozono es malo para el cuerpo. Básicamente no. ¿Por qué? Porque una vez que se rompen estas tres moléculas de oxígeno juntas, que forman propiamente y dejan de ser ozono y se convierten en oxígeno, básicamente no van a tener ningún problema. Ujú. Entonces, por este medio, una de las características que tiene estas sustancias que son bastante oxidativas para muchas de las condiciones, como son mercurio o aceites, que de hecho el aceite es uno de los principales vehículos para nosotros poder aplicar el ozono que se utilizan en la medicina, ujú, o como método terapéutico. El ozono bajo condiciones normales, como ya les había comentado hace un rato, es de color azul opaco. Ujú. Tanto en su estado líquido como en estado sólido. Y donde la pregunta es, ¿dónde hay más abundancia? Porque en el medio ambiente nosotros tenemos ozono. Por ejemplo, hay una capa que cubre la Tierra que se llama ozonosfera, ujú, que básicamente su función es protegernos de los rayos UV. Pero algunas otras partes del mundo también son ricas en ozono. Por ejemplo, el mar. No sé si alguno de ustedes ha parado en la orilla del mar y desprende un olor feo, un olor como putrefacto. No es básicamente que esté echado a perder esa parte del agua, porque tiene movimiento. Es precisamente que se están rompiendo las moléculas de ozono que se encuentran en el agua de mar. El agua de mar es rica en ozono. Ujú. Como habíamos comentado, el ozono básicamente se va a formar de una molécula de oxígeno como tal con sus dos electrones, más una radiación, o sea, rayos UV, va a provocar que se rompan la molécula de ozono y nos quedarían dos electrones, o sea, dos oxígenos libres. Estos dos oxígenos libres en algún momento van a buscar otro oxígeno para poderse aparear, darnos como resultado una molécula de tres oxígenos que se conoce como ozono. Para que esto pueda pasar, necesita una descarga eléctrica, como es la lluvia de truenos, ujú, o la lluvia de relámpagos, que básicamente van de la mano, y darnos como resultado precisamente el oxígeno. En algún otro momento, para que se pueda destruir, necesitamos un oxígeno libre más un ozono, una descarga eléctrica o rayos UV, provocando que se vuelvan a romper y formar dos moléculas de oxígeno. Ujú. Básicamente es el mismo ozono más radiación, oxígeno, oxígeno, que es en algún momento se va a unir al ozono y formarnos oxígeno como tal. Por eso les decía que el ozono no es dañino para el cuerpo si se aplica de la forma correcta. Al inicio les comenté que cuál era una de las formas incorrectas de aplicarse. Precisamente una de las formas incorrectas de aplicarse del ozono es la forma inhalada. Ya por ahí yo comienzo a ver que algunas personas están utilizando el ozono en inhalado y el ozono inhalado no es una terapéutica, así que no lo vayan a hacer, por favor. ¿Quién fue el descubridor del ozono? Para poder entender el ozono y sus efectos fisiológicos hay que meternos un poquito a la historia. La historia básicamente habla que en 1840 el físico alemán Christian
Friedrich Schomburg comienza a producir, o más bien trabaja con el ozono. Esto lo descubre precisamente porque trabajaba con pilas voltaicas en presencia de oxígeno y observaba que producían un gas que él le llamó ozono, que su significado básicamente es olor. Más adelante, entre 1816 y 1892, Werner von Siemens produce el primer equipo de ozono, que él le menciona que es un super tubo de inducción Siemens, ¿sí? Tubo para producir ozono, y este ozono que era utilizado ya básicamente en la industria a partir de oxígeno con corrientes estáticas. Estas corrientes estáticas que hace un rato ya habíamos mencionado que tienen los efectos fisiológicos. 1871 y 1946, que fue el periodo de vida del doctor A. Pearl, más o menos este doctor A. Pearl entre 1925 a 1936, él trabaja con pacientes y llega a la conclusión entre los reportes del uso de ozono en la medicina humana. Él presenta el trabajo en el 59 Congreso de la Sociedad de Cirujanos de Berlín sobre el efecto del ozono en el tratamiento de miembros infectados. El doctor Parr fue el primero en inyectar ozono directamente a la vena. Es otro de los que ya no se hacen actualmente por riesgo de embolismo. Pero quiero que alguien me diga la relación importante. Este personaje, al igual que el doctor, que el descubridor Friedrich, en el mismo tiempo ambos eran alemanes. ¿Dónde ustedes creen, y estas fechas precisamente que les acabo de mencionar, concuerdan con fechas importantes que surgieron a nivel mundial? ¿Alguien sabe cuáles son? Precisamente habla entre las fechas que este doctor describe. Él menciona y trabajaron sobre los pacientes de la Segunda Guerra Mundial. La importancia de esto es que precisamente el ozono era utilizado por sus efectos antimicrobianos en los miembros infectados, que quiere decir que entonces comenzaba a surgir básicamente los efectos fisiológicos que la ozonoterapia tiene, porque no solo es un gas, es más allá de ese gas. Entonces, precisamente, este doctor describía y citaba cómo el ozono podría ser utilizado para pacientes infectados, miembros inferiores infectados principalmente. No, esto no quiere decir que no se lo pueden poner a otro lado, pero básicamente es uno de los más se utiliza. Hoy en día, hoy por hoy, es una de las terapéuticas más utilizadas en pacientes con pie diabético y úlceras por insuficiencia venosa por los efectos fisiológicos que tiene. ¿Y por qué hablo de ellos? Porque son los que van a favorecer mucho la recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las propiedades importantes que tiene el ozono, vamos a hablar que el ozono es un potente antioxidante, es un estimulante del sistema inmunológico, es un excelente germicida, diríamos que es un eh, antimicrobiano, es un excelente antiinflamatorio, mejora la circulación, mejora la oxigenación de los tejidos, tiene excelentes efectos analgésicos, pero básicamente, como hace un rato, tendríamos que ir desmembrando cada uno de los efectos fisiológicos que tiene el ozono para poder entender los beneficios que trae al combinarse con cualquier terapéutica. Por supuesto que tiene sus limitantes. Por ejemplo, el ozono le va muy bien a la seroterapia, pero está contraindicado cuando se utilizan antioxidantes como son la vitamina C, la vitamina E, ¿sí? En megadosis, porque inhiben el efecto del ozono y el ozono inhibe el efecto de la vitamina C.
favorece muchísimo al glutatión, favorece mucho al NAT, ¿sí? En la medicina regenerativa favorece mucho porque recupera las funciones celulares que se van a utilizar en el paciente y de esta forma tanto los exosomas como las células madre como las natural killer pueden trabajar de forma más adecuada y precisa. Entonces, dentro de las características importantes y los efectos fisiológicos que tiene el ozono, dentro de sus alcances estamos hablando de esto. Vamos a hablar brevemente alguno de ellos. Como habíamos comentado, el ozono es utilizable en la industria. Por ejemplo, en la industria de los alimentos es una de las industrias las cuales más lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es excelente bactericida, es excelente fungicida y viricida. También se utiliza en albercas, en los baños termales, sí, en las aguas residuales, por su efecto poderoso que tiene de antimicrobiano y oxidante. Es un desengrasante potente, ¿sí? Dentro de las características hay productos que son muy buenos. Por ejemplo, dentro de las clases hablamos de la parte del ozono y sus efectos. Hay un punto en el cual nosotros o yo he trabajado con pacientes con acné con ozono. Estos pacientes con acné que ya es el acné muy, muy recurrente, que ya trabajaron con el dermatólogo. Me han llegado pacientes que han trabajado con dermatólogos, más bien los dermatólogos los han atendido y el resultado ha sido mínimo. Pero resulta que combinamos las terapéuticas el dermatólogo, la ozonoterapia aplicada y el jabón ozonizado, teniendo buenos resultados. Ujú. ¿Qué pasa si se respira constantemente el ozono? Si tú respiras constantemente el ozono, vas a tener irritación de las vías respiratorias y podrías llegar a morir. Dentro del ozono hay tres efectos de intoxicación, que es intoxicación pasajera, secundaria y grave, que la grave podía llevarte a la muerte por inflamación de las paredes del mesénquima pulmonar. O sea, los alvéolos se tapan porque el ozono no se puede romper en en los alvéolos pulmonares y no permite el intercambio gaseoso. Entonces, como les comenté, en la industria también se utiliza como un excelente blanqueador. No sé si ustedes han visto hay una marca de jabón en el cual tiene ozono como punto clave. Vuelvo a repetir, como aquí menciona que se utiliza, es un excelente eh, degradante de las grasas, por eso lo podemos utilizar en pacientes con problemas de acné o en alguna otra de las patologías que es con excelentes resultados. Ujú. En la industria textil lo utilizan como un excelente blanqueador. Si ustedes quieren recuperar la blancura de su ropa, pues, una de las características sería utilizar el ozono porque es bueno. También lo utilizan en las embotelladoras, lo utilizan para el tratamiento del agua, lo utilizan en la industria farmacéutica para poder envasar y evitar que sean sometidos a mayores elementos los fármacos, modificando así su efecto, su estructura. En el caso del ozono, volvemos a repetir, impregnan los frascos, impregnan todo para evitar y que crezcan algún tipo de microorganismo en la zona, teniendo como resultado precisamente que en algún momento ese ozono se va a romper y quedando oxígeno puro, sin llegar a modificar o influir en la estructura bioquímica de los elementos que se están utilizando. Como había comentado, una de las grandes que utilizan las plantas son las plantas purificadoras o las plantas envasadoras que impregnan a las boquillas de ozono para evitar y garantizar así su pureza. Ujú. Entonces, vamos a hablar ya un poco más acerca de los usos medicinales del ozono, ya sin más preámbulo. Los usos medicinales del ozono, precisamente, pueden aplicarse a varias de las propiedades del ozono. No se trabajan con
ozono puro, sino que se utilizan mezclas ozono-oxígeno. Precisamente el equipo de ozono, el aparato de ozono que se utiliza, tiene estas características. Vamos a trabajar con mezclas de ozono-oxígeno. Básicamente es más oxígeno que ozono el que estamos poniendo al paciente. La cantidad de ozono que se pone el paciente podrían ser hasta 50 microgramos por mililitro. En promedio, en una autohemoterapia mayor, estamos aplicando 59 microgramos, por decir un número, en un paciente que ya fue trabajado con varias sesiones, 59 microgramos por 120 mililitros a razón de 7080 microgramos que le estamos poniendo al paciente. Pero básicamente esos microgramos que le estamos poniendo al paciente, mucha de esta cantidad es oxígeno. Entonces, característica importante, que somos organismos que necesitamos oxígeno para poder vivir. Simplemente si no tenemos oxígeno, no hay funciones celulares y si no hay funciones celulares, se moriría nuestro cuerpo de acuerdo a la deficiencia de oxígeno. Resulta que nosotros de acuerdo al grado de estrés oxidativo que tenemos, vamos a ir envejeciendo de forma prematura porque estamos obligando a nuestras células a poder reparar. Hay un punto importante, un punto clave en la aplicación y el uso del ozono que nos lleva a el estrés oxidativo y cómo hacemos que sobretrabajen las células hasta el punto importante donde comienzan a envejecer, comienzan a mutar y sería una de las características el cáncer. Pero el ozono ofrece estas características, mejorar siempre la actividad aeróbica celular. Y vuelvo a repetir, no es tóxico para el cuerpo si se aplica de la forma adecuada, porque es más oxígeno que ozono. Pero a pesar de ser poco ozono, tiene excelentes efectos terapéuticos. Hay algo que se llama hormesis celular u hormesis, curva hormética, en el ozono que también se puede utilizar en la farmacología. La sangre va a reaccionar básicamente al ozono con compuestos químicos más variados, especialmente los ácidos grasos insaturados. Una de las grandes características que tiene el ozono es que va a reaccionar con ácidos grasos, le encanta unirse a los ácidos grasos. Por eso es que los aceites son muy susceptibles de el arranciado, de arranciarse. Básicamente el término médico, más bien el término bioquímico, se conoce como el proceso de oxidación de un aceite, que quiere decir que se le unió el oxígeno a las superficies de las grasas porque tienen electrones libres para poderse aparear y entonces eso lleva a un proceso de descomposición. Básicamente el ozono, gracias a esas características, se le puede atribuir el efecto básicamente más importante del ozono, que es antibacteriano o bactericida. También tiene efectos fungicidas y pocos efectos viricidas, pero estos van más en relación hacia el sistema inmunológico. Lo gran importante que hace un rato les mencioné es que el ozono se utiliza en pacientes con pie diabético con buenos resultados. Estos buenos resultados que se utilizan en el paciente con el pie diabético precisamente van a datar en que el ozono se une a los ácidos grasos y las bacterias en su membrana celular están compuestas por ácidos grasos. Como son las bacterias aeróbicas, no tienen la característica de poder romper las moléculas de oxígeno, van a causar ese efecto de bactericida en el cual van a hacer que explote la célula porque su membrana se comienza a colapsar. En el caso de las anaerobias, pues precisamente como tienen deficiencia de oxígeno, al unirse el ozono en todo alrededor de esas células, precisamente favorecen muchísimo la recuperación del paciente. Entonces, en gran parte, dentro de la importancia que tiene la ozonoterapia en pacientes con heridas y que hace un rato habíamos hablado que en 1930, 1940 el doctor Payer ya mencionaba cómo utilizaba el ozono en los pacientes con heridas
infectadas por virus, bacterias, entre otras cosas. Otra de las características importantes que tiene el ozono es que considerablemente va a modificar el flujo sanguíneo. Y esto fue estudiado y recomendado por el doctor Wolf hace muchísimos años. El doctor Wolf básicamente desarrolló este conocimiento como 1946, 1940 al 45, aproximadamente 46, en el cual indica que gracias al ozono, a esta mezcla ozono-oxígeno, el eritrocito tenía la capacidad de deformarse de mejor forma. Esta capacidad de deformación del eritrocito le daba una gran capacidad de capilaridad, que quiere decir este ozono, al unirse precisamente con la membrana celular eritrocitaria, permite que el eritrocito, al ser un disco bicóncavo, pueda tener la característica de hacerse largo, 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 o sea, de deformarse. Y esa deformidad precisamente le va a permitir pasar por los vasos más pequeños y llevar más aporte de oxígeno. Entonces, dentro de los beneficios que vamos a tener el ozono es que mejora la circulación, precisamente la circulación de pacientes con insuficiencia venosa periférica, ¿sí? O cualquier otra patología en el cual esté interfiriendo con la circulación sanguínea, en gran medida el ozono va a tener esas capacidades. ¿Sí? Em, Se aplica también en pequeñas dosificaciones, teniendo efectos reológicos, estos efectos reológicos que van a aumentar el sistema de defensa, o sea, el sistema inmunitario, y que básicamente hay artículos que lo sustentan, hay artículos que sustentan como el ozono aumenta el sistema inmunológico y favorece al paciente sano a través de ese sistema reológico. ¿Por qué? Porque una vez que yo aplico la cantidad de ozono a concentraciones adecuadas, voy a lograr producir interferinas, voy a llegar a producir interferones, factores de necrosis tumorales, interleucinas principalmente, histaminas, todo es una cascada importante que yo voy a producir de acuerdo a la cantidad y al efecto fisiológico que yo quiera tener como resultado del ozono. En el tratamiento de heridas que ya vengo mencionando, que vengo citando, ujú, se utilizan concentraciones altas para eliminar las bacterias. Esto quiere decir que si yo utilizo a concentraciones elevadas el ozono, voy a lograr tener eh, efectos fisiológicos precisamente antibacterianos. Ujú. Dentro de los aspectos bioquímicos que hace un rato les mencioné, el ozono va a mejorar muchísimo su capacidad de capilaridad, ¿sí? Entonces, como el ozono mejora muchísimo su capacidad de capilaridad, esto se debe a un factor importante, el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato o 2,3-bifosfoglicerato básicamente tiene una influencia sobre el sistema redox de las cadenas respiratorias mitocondriales. Porque, ¿qué quiere decir? Va a tener una característica importante, va a mejorar la elasticidad del eritrocito, va a mejorar la afinidad del grupo HB hacia el oxígeno y disminuir la afinidad que tiene hacia la glucosa. Si ustedes recuerdan, uno de los estudios más importantes que hacemos en medicina para determinar la cantidad de glucosa que el paciente tuvo en los últimos 3 meses es precisamente la hemoglobina glicosilada. El ozono, al estar aplicado por la vía mayor, por la vía rectal y un poco por la vía de soluciones ozonizadas, va a llegar a influir efectivamente en la producción del 2,3-difosfoglicerato. Es el por qué el paciente que le aplican ozono mejora la circulación, ujú, mejora el aporte sanguíneo a los tejidos más distales
¿De acuerdo? Entonces, esto favorece muchísimo las funciones fisiológicas del paciente y sobre todo disminuye la afinidad del eritrocito de cargarse de glucosa, permitiendo que aporte más oxígeno y no oxide los tejidos. Eso es importantísimo. Entonces, en total, una de las características que tiene el ozono es que una vez que aumenta el aporte de oxígeno en los tejidos que tenían hipoxia funcional o que tenían isquemia, va a tener como resultado un aumento del metabolismo celular. Se dice que a los pacientes que les están poniendo ozono pueden llegar a aumentar hasta un 40% la capacidad de producción de ATP celular mitocondrial. ¿Sí? Y este es importantísimo porque el paciente nos lo va a referir como mejoría de la energía. Va a decir que tuvo mejor energía. Es por eso la importancia de la aplicación del ozono y que no está peleado con ninguna otra terapéutica. Solo hay que tener cuidado con el manejo en alguna de las terapéuticas, como ya les mencioné hace un rato. Ujú. Una vez que nosotros, ¿cómo podemos determinar si estamos teniendo resultados a nivel metabólico? Resulta que cuando yo pongo ozono a mi paciente, va a tener como resultado un aumento de la presión arterial. Por eso, a los pacientes hipertensos no controlados es una contraindicación relativa. Ujú. Es una contraindicación relativa el paciente con hipertensión arterial. No es una contraindicación absoluta, doctores, no se me confundan. Es relativa porque definitivamente, gracias a esto, yo puedo lograr em, tener efectos importantes y me voy a dar cuenta que sí estoy teniendo efectos sobre el metabolismo celular. Otro de las características que el paciente nos va a describir es que comienza a bajar tallas o desinflamarse. Básicamente eso es gracias a los efectos fisiológicos que tiene el ozono y que es importante dentro de los aspectos, si nosotros llegamos a estimular de tal forma, es excelente para la beta oxidación. Y aquellos que están aquí, si entienden y comprenden la importancia de hablar de activar y encender la beta oxidación en los pacientes, es frente a una terapéutica excelente. Ujú. Algunos de ustedes, algunos de mis alumnos, compañeros médicos, me dicen, oye, Doc, si el ozono es tan bueno para quemar energía, ¿por qué tú no estás teniendo resultados? Y le digo, ¿por qué? ¿Qué crees? Soy pésimo paciente. A veces no tengo el tiempo de someterme a los tratamientos, pero es importante si nosotros tratamos de forma adecuada a a nuestros pacientes, vamos a tener un resultado óptimo durante el tratamiento y sobre todo porque mejoramos la actividad y la respuesta mitocondrial. Ujú. Muy bien. El efecto bactericida que ya mencioné hace un rato, o sea, esa capacidad que tiene para destruir las membranas bacterianas, precisamente va a estar por una oxidación de los fosfolípidos y de las lipoproteínas que se han visto en el plasma bacteriano. Entonces, en algunas aplicaciones externamente también se han utilizado el ozono para el tratamiento de quemaduras, micosis superficiales. De hecho, una de las de que tengo por ahí un alumno, un par de alumnos que son pareja, que se dedican mucho a la podología y ellos utilizan aceite de ozono de 1200 de índice de peroxidación con jabón de ozono, ujú, con excelentes resultados en el tratamiento de la sonicomicosis, ¿sí? Y que son bastante difíciles de tratar. Úlceras por decúbito, abscesos y durante otras aplicaciones. Como mencioné, una de las características importantes precisamente en estudios se han observado y se han hecho respecto a la afinidad y a las características que tiene el ozono. Y también otra característica importante, mejora la fragilidad capilar, que quiere decir algunos pacientes que tratamos de hacer procedimientos, por ejemplo,
sueroterapia o algún otro tipo de procedimientos, resulta que es muy complicada encontrarle los vasos sanguíneos, ¿sí? La venopunción por cualquier circunstancia. Una de las características que tiene el ozono por la vía rectal es que mejora muchísimo la fragilidad de las paredes venosas, o sea, que revierte esta fragilidad capilar, permitiendo que el paciente en algún punto pueda obtener o podamos desarrollar procesos fisiológicos de aplicación de ozono por vía intravenosa o algunos otros procedimientos que yo quiera hacer. Otra de las características que va a tener precisamente el ozono es que va a aumentar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y el lactato deshidrogenasa, que van a revertir básicamente la acidosis láctica de un paciente y mejorar la disponibilidad de glucosa para tener mayores resultados y mayor producción de oxígeno. A nivel inmunológico, es bastante beneficioso, es bastante importante. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos dosificar y aplicar la cantidad adecuada de ozono y el volumen adecuado de ozono que ya se ha estado trabajando en muchos artículos, nosotros vamos a tener la capacidad de poder liberar interferones alfa, interferones beta, interferones gamma, ¿sí? Los factores de necrosis tumorales alfas, las interleucinas, los factores estimulantes de colonias de granulocitos de los monocitos, las interleucinas 6, 2, 4, 8, 10 y 1 alfa, que básicamente estamos hablando de interleucinas que son reguladoras de la respuesta inflamatoria y que son importantísimas para poder recuperar todos los elementos. En el caso del interferón gamma es importantísimo sin descartar el hecho de el resto de los interferones que se secretan. Otra de las características que tiene el interferón gamma es que activa y recupera de forma adecuada el funcionamiento de de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Una de las características importantes que también tiene es que vincula la respuesta celular de las natural killer y de las células presentadoras de. Esa es una característica importante que le tiene el interferón gamma, que es precisamente uno de los que el ozono, al ser aplicado por una vía especial, va a tener como resultados. Factor de necrosis tumoral, que también favorece mucho la actividad de las natural killer frente a los pacientes que tienen cáncer. Por supuesto, Martina. Sí, de hecho, va a haber una clase de cáncer, si no mal recuerdo, está programada en para unos días consecuentes. Por ahí pregúntenselo a su asesor. Igual va a ser online, en el cual les voy a explicar cómo el ozono y su influencia en los pacientes con cáncer. Básicamente tenemos que entender un poquito de la teoría del cáncer en relación al estrés oxidativo. Entonces, gracias a esta respuesta inmunológica que nada más tomé un pequeño párrafo de todo un artículo de 20 hojas, pues precisamente nos da como resultado que el ozono va a tener influencia sobre estos. Ahora, dentro de las interleucinas más importantes es la 8 y la 10. No estoy diciendo que el resto no sean importantes, pero la 8 y la 10 son interleucinas que van a regular la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria. Entonces, estoy frente a en dosis correctas, frente a una aplicación que va a ayudar mucho a los pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes inmunorreactivos, como son el asma, como es la rinitis alérgica, como es la dermatitis atópica, como son las enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, leucemia, ELA, entre otras más, que están en relación básicamente al entender el sistema inmunológico. No es una varita mágica, simplemente favorece mucho y actúa sobre este tipo de terapéuticas teniendo resultados importantes. Como aquí tenemos una imagen, pues básicamente lo que va a hacer es eh, estimular todas las respuestas de los leucocitos, de los mastocitos, de los factores de necrosis tumorales para tener un buen resultado, un resultado óptimo. Sí, es excelente con el tratamiento del cáncer, es buenísimo para las rinitis alérgicas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos frente a una terapéutica
que nos va a apoyar muchísimo al tratamiento de los pacientes. Interleucina 2, factores de necrosis, interferones gamma, ¿sí? El factor kappa también, que es importantísimo para las funciones biológicas, el factor kappa que va a vincular y que va a ligar estrechamente a la respuesta celular de los CD8 y los linfocitos T, teniendo así como respuesta favorecer nuestro sistema inmunológico innato y adquirido y evitar que lleguemos a producir enfermedades como son el cáncer y enfermedades como son de tipo autoinmunes, precisamente por la inflamación crónica que estamos viviendo hoy en día. Ya lo mencioné. El ozono básicamente es la unión de tres moléculas de oxígeno, que no es dañino para el cuerpo, al menos que sea aplicado de forma inadecuada, por la vía inhalatoria y directamente por la vía endovenosa, porque podremos provocar un embolismo gaseoso. Ujú. El oxígeno y el ozono al entrar a la sangre van a reaccionar con ácidos grasos, se van a unir a los ácidos grasos, se van a unir al hierro, se van a unir a la hemoglobina, se van a unir a muchísimos de los factores, mejorando el efecto fisiológico, mejorando el aporte sanguíneo, y sobre todo va a haber un aumento de la presión arterial porque hay aumento precisamente del metabolismo celular. Esta es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro sistema. Ya lo hablamos, el ozono se va a encontrar en la naturaleza de forma natural. De forma natural nosotros lo vamos a ver ahí, esa capa que protege a la Tierra, que no solo va a proteger a la Tierra, sino es parte de los efectos fisiológicos, es parte de nuestra función, no propiamente el ozono, sino cuando se rompe, pero nosotros vamos a aportar 3 moléculas de oxígeno de forma puntual y teniendo como resultados adecuados en los pacientes, aumentando la energía, la frecuencia del tratamiento. Ujú. Pues básicamente eh, es una clase breve, tan breve que a veces dices, oye, creo que me quedé con muchas ganas de aprender más, pero si nos introducimos al mundo de la ozonoterapia, básicamente yo llevo ya 17, no vamos a hacer, vamos a decir 15 años, son un poco más de 15 años de estar trabajando la ozonoterapia y he tenido excelentes resultados con mis pacientes, sobre todo, excelentes resultados con mis pacientes con problemas articulares y problemas metabólicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque utilizo y tomo de buena forma estos efectos fisiológicos. ¿Sí? Ok, vamos a dejar una pequeña pausa para que me hagan, para poderles resolver algunas dudas que tengan por ahí. Ujú. Yo sí tengo dudas, doctor. ¿Puedo empezar o cómo es aquí? Sí, normalmente levantamos la manita, pero ya fue la que ganó adelante. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me recuerda, por ahí tomé la clase también con usted de Natural Killers. Porque tengo a mi esposo con un cáncer de piel en oreja izquierda. No sé si me Ajá, recuerda. sí, sí, Bueno, sí. ya procedimos a la cirugía. Ya le removieron la orejita Ujú. completamente. Y el doctor, el oncólogo, encontró unos nodos un poquito Nódulos. abajo de la oreja, Ujú. ajá, y también los removió. Ahorita pues estamos en espera del resultado de la biopsia, ¿verdad? Para saber Ah, si esos nodos no salieron cancerosos, ¿verdad? Pero a lo que voy es, con la ozonoterapia, ¿se puede ayudar en ello, en este proceso que ya sí, estamos? sí, sí podemos ayudar porque evitamos que siga. Una de las características importantes que tienen las células tumorales es que son anaeróbicas. Entonces yo al mejorar la cantidad de oxígeno que estoy aportando al cuerpo, evito que siga habiendo deficiencia de oxígeno en las células. Ujú. Entonces, con esto y otra de las circunstancias, como mencioné hace un rato, el ozono activa el sistema inmunológico, entonces favorecemos mucho a la respuesta celular del cuerpo para que nuestro propio cuerpo
pueda responder de forma puntual hacia este tipo de patologías. Ujú. Entonces, sí, el ozono favorecería mucho a la recuperación o al tratamiento del paciente como una terapia coadyuvante. Ah, ok, porque fíjese que hace como unos 6, no, yo creo que ya el año, sí llevé yo a mi esposo con una persona aquí, es un doctor de hecho, que hace la ozonoterapia y no se la quiso ni poner, dijo que para pacientes oncológicos de cáncer de piel no era recomendable. Sí, no, realmente depende mucho del criterio del médico, pero no tiene mayor influencia. Y por mencionar, hay muchísimas terapéuticas que podrían ayudar. También podemos poner las Natural Killer que el día que usted estuvo y que usted es paciente, bueno, su esposo es paciente de la doctora Carmen Cira, ¿no? Ujú. No, nos conocimos aquí en Ah, en ok. el chat. Ajá, sí, gracias, ha Ok, sido muy amable la entonces doctora. básicamente sí, la vitamina C también es importante porque a dosis elevadas que se llama método Riordan podría favorecer. Entonces sí, tendríamos que desarrollar una integral para tu pacientito, ¿de acuerdo? Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta, alguien levante la manita. Doc, buenas noches. Te habla Sergio Buenas José. noches, Mira, dígame. acerca del ozono, por ahí habíamos platicado en una de las clases anteriores para un pie diabético. Yo no tenía el equipo, se lo puse directamente al pie, claro, con una bota y haciendo toda la instrumentación con una salida hacia una ventana para que desfogara. Se hizo a 3 centímetros cúbicos, el flujómetro más o menos tenía esto. Aparte de esto, también iba inmiscuido un equipo láser utilizado mucho en Cuba, nosotros lo utilizamos, y sí se observó una gran recuperación bastante rápida. Pero mi pregunta era, como aquí pones aunque esto es la relación que pones para intravenoso, que es el 97.3%, yo se la puse directamente. Sentí pues que no era tan problemático ponérselo directamente sobre el pie, que la herida que tenía ya estaba entrando en una crisis bastante fuerte, ¿no? No sé si en ese momento, ahorita sí se logran hacer otras cosas, pero en su momento se puso así como el equipo viene y se le ponía directamente sobre la lesión que tenía el paciente. Esta es una. La otra es de un paciente canceroso. Le recomendaba que nomás tuviera cerca de de 4 a 5 terapias que se lo hacía a otro compañero ahí en el puerto de Veracruz. Pero este cuate generalmente da las terapias de 10 terapias para el paciente. Pues yo ya no le dije nada, pero no cree que es muy exagerado 10 terapias. No, de hecho, sí, si ustedes se dan la oportunidad de aprender ozono, lo que está haciendo el paciente depende mucho de la patología, ¿sí? Claro. Pero hablamos que hay terapias hasta de 30 sesiones y se repiten de forma anual, entonces sí, todo depende de las características de la patología, pero es importante entender bien el efecto fisiológico del ozono. Sí, Porque si no definitivamente. entendemos bien el efecto fisiológico del ozono, híjole, nos quedamos ahí como lo que le comentó el paciente, ¿no? El doctor no te puedo poner para patologías dermatológicas porque es malo. No, realmente no es malo. Si tú lo sabes aplicar de forma adecuada, vas a tener efectos muy buenos, Sí, 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 entiendo. ¿sí? ¿Alguien Sí, más? bueno, gracias. Sí. Ahí lo que sucede, yo creo, doctor, si me permite, o lo Ajá. que compartí de los compañeros es que justo a lo mejor quien aplica ha tomado algún curso y ya aplica ozono, ¿no? Pero justo creo que en temas así como los diplomados, ya son varios módulos en donde no solo ves la aplicación, sino cómo actúa su ruta metabólica en los distintos padecimientos, en los distintos órganos, sistemas, etcétera. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, porque puedes estudiar un curso y aplicar, aunque legalmente no es correcto, pero o puedes eh, profundizar
así como usted, Doc. Entonces, creo que tiene que ver ahí mucho esa parte, ¿no? Sí, sí, y algo importante, algo que he aprendido es que la información que les vengo a impartir es de artículos indexados. O sea, me pongo a leer, soy un ratón de biblioteca y estoy todo el tiempo leyendo. Entonces, básicamente, la información que se les comparte va actualizándose todo el tiempo. Ujú. Para poder entender bien el tratamiento del paciente y sobre todo, puntualizar que cada tratamiento del paciente es individual. Todos son diferentes. ¿Por qué? La única forma de determinar qué le voy a poner es cuando tenga el paciente de frente a mí, porque puede cambiar muchísimo. Buenas noches. Sí, de hecho hay un método que se llama discólisis, pero básicamente ese es bastante complicado porque tiene que ser en quirófano, pero sí podrías aplicar para vertebrales. Y de hecho son parte de lo que vamos a ver en el curso. Creo que hay otra pregunta, Doc, en el chat. Sí, es lo que estoy leyendo. Sí. A ver, se podría utilizar para bajar la hemoglobina en sangre. Hay un paciente que tiene 20 de hemoglobina. Aquí la primera recomendación, Antonio Bonilla, es primero hacer, pues el procedimiento que se tiene que hacer es una flebo, o sea, sacar sangre. Y después, una vez que saque sangre, eh, volverla a aplicar el ozono para que evitar que pase eso. Normalmente en algunos pacientes se llama poliglobulia o policitemia vera. Habría que ver cuál es la causa, pero sí he tenido buenos resultados. Pero primero es importante sacar porque es como un bote que está desbordando, dolor de cabeza, deficiencia respiratoria, es un rollo importante. Sí, hay que volvérsela a hacer, pero y comenzar a aplicar ozono. Muy bien, estamos casi sobre la hora límite. Sé que tienen, de hecho, fue una clase bastante sencilla la que les di, pero sí les invitaría para que puedan resolver sus dudas, para que puedan entender mejor el ozono, porque es buenísimo. Lo mejor de todo, yo se los puedo decir. El primer curso de ozono que tomé, vendí una camioneta. Y gracias a ese primer curso de ozono que vendí esa camioneta, yo creo que si quisiera me compro otra camioneta y otra, pero porque me abrió mucho las puertas para los pacientes, las mejores de los pacientes y sobre todo la economía, cambió toda mi vida. En ese momento sentí que no iba a poder recuperar el, el ozono, no iba a poder recuperar lo que invertí, pero definitivamente no me arrepiento de haberlo tomado. Y así ustedes no van a arrepentir de tomar un diplomado más a detalle. Sí, claro, Doc. Gracias por compartir esa experiencia. Anteriormente, yo sí quiero recalcar esta parte, la medicina complementaria que le llamaban alternativa, aparte de estar como medio oculta en aquel tiempo, era un poco más inaccesible, ¿no? Entonces, ahora, tenemos como, por ejemplo, en el instituto, pues el paquete con el cual ustedes van a poder, aparte de aprender, pues obtener el equipo con toda la normatividad ante las autoridades, etcétera, ¿no?